Hola amigos, soy Irving Quiroz y quiero enseñarte este nuevo producto, Livendo Masa Madre, quien revolucionará el pan en México, el cual le aportará a tus productos aroma, sabor y textura. Lleva tus recetas al siguiente nivel con Livendo. Disfruta esta receta con Livendo, la nueva masa madre para hornear en casa. Descúbrela. Necesito mencionarte que cuando utilices Livendo le aportará a tu pan sabor, aroma y textura. Sin embargo, no contiene agente leudante. Por lo tanto, en el uso de esta receta es importante utilizar polvo de hornear. Bienvenida familia de Hogar y Pan. Mi nombre es Irving Quiroz y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una receta de conchas. Estas conchas quedan perfectamente esponjaditas y muy ricas porque están hechas de un ingrediente especial. Se llama Livendo. Quédate con nosotros. Y los ingredientes para esta receta son los siguientes: harina de trigo, levadura Tradipan, azúcar, sal, extracto de vainilla, Livendo, mantequilla, huevo fresco y leche. Comenzaremos como siempre haciendo un volcán con nuestra harina. Vamos a hacer aquí un poquito despacio, siempre tener todos los ingredientes a la mano. Vamos a hacer un volcán de esta manera. Utilizamos el bowl que la contenía. Vamos a colocar la sal bien esparcidita alrededor. Vamos a agregar nuestra levadura Tradipan aquí en el medio, justo en el medio, y también vamos a colocar nuestro Livendo. Este Livendo le va a ayudar a la masa a poderla trabajar mejor y va a ayudar en este caso en las conchas a tener mucho mejor sabor en el producto. Vamos a agregar huevo, vamos a agregar solamente la mitad de la leche y vamos a ir viendo si es necesario, le agregaremos más de poco en poco. Vamos aquí mezclando el huevo con la leche y así con las manos vamos a ir integrando la harina hasta formar una masa bien parejita. Cuidemos de que no se nos desparrame el líquido de esta manera, eso es. Un poquito más de líquido. Buen momento de agregar nuestro extracto de vainilla. Vainilla de la mejor calidad que tengamos siempre. Ahí está muy bien. Todavía queda mucha harina suelta. Vamos a agregar un poco más de líquido. Con eso bastará. Y cuando ya no hay restos de harina visibles, agregaremos nuestro azúcar. Vamos a poner el resto de nuestra harina. La masa está suave. Es importante mencionar que si la harina o si tu masa se ve todavía demasiado seca, es buen momento de agregar un poquito más de líquido. Entonces, ya que está así nuestra masa, vamos a agregar nuestro azúcar y vamos a comenzar a amasar ahora sí con las dos manos. Está integrando cada vez más y más nuestra harina y cuando ya no hay restos de harina, en ese momento agregaremos nuestra mantequilla. Me quedo aquí medio minuto más mezclando. Esto ya empieza a oler muy bien y ahora sí es momento de agregar nuestra mantequilla toda junta, mantequilla fría cortada en cuadritos, y vamos a estar mezclando de manera que se integre a la masa y yo me voy a quedar aquí amasando hasta obtener una masa elástica, fina, resistente y lo más importante, que se despegue de mis manos y de la superficie de trabajo. En ese momento estará lista. Yo regreso contigo para mostrarte la consistencia correcta de mi masa. Mientras que la masa está fermentando, es momento de preparar la pasta para tapar las conchas. Esta masa azucarada que siempre la mordemos antes de comer el pan, está hecha de los siguientes ingredientes: un poco de azúcar glass, misma cantidad de manteca vegetal, aquí la colocamos en la mesa tal cual, y misma cantidad de harina. Vamos a empezar a trabajar esta masa así con los dedos de las manos hasta lograr una plastilina. Esto nos vamos a tardar haciéndola un minuto, medio minuto, muy fácil. Aquí le falta un poquito más de trabajo. Ya con las dos manos empiezo a trabajar bien mi masa. Esto podríamos hacerlo también en la amasadora. Hay que calentar un poco más la manteca de manera que quede plástica y flexible. Ahí está ya la masita. Vamos a trabajarla un poco sobre la mesa de manera que vayamos calentando la masa y que no nos quede ni un solo grumo.
cuando ya tenemos la consistencia que buscamos, vamos a agregarle un poco de extracto de vainilla para hacer las conchas de vainilla. Eso le ayudará a tener mejor consistencia. Con nuestra raspa llevamos todo aquí a la mezcla. Muy bien, la masa está lista. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividirla exactamente en dos. No la tenemos que pesar, solamente al tanteo. Vamos a calcular bien la mitad. Voy a agregar, ahí está, esta mitad la vamos a dejar de vainilla y a esta le vamos a poner unos 10 gramitos de cocoa. Cocoa bien oscura. Y aquí, cuidando de que no me bote la cocoa, vamos a trabajarla igual. Un error que cometemos cuando hacemos pasta de conchas es que al agregarle la cocoa normalmente nos queda la masa más seca. Entonces lo que yo recomiendo es que si vas a hacer tu masa original, le quites una parte de harina por la que pusiste de cocoa para que te quede con la misma consistencia que estamos buscando. En este caso le agregamos un poquito de cocoa y podemos agregarle un chorrito más de manteca vegetal o simplemente trabajarla más para que nos quede con la consistencia correcta. Voy por mis conchas, que es momento de prepararlas y de taparlas. Las conchas están fermentadas, quiero que vean la masa cómo quedó bien crecida, está el doble, quizás un poquito más. Eso dependerá del tiempo y de la temperatura. A un clima un poquito más cálido, más rápido va a fermentar. Entre más frío, más lento va a estar, pero esto ya está listo. Vamos a vaciar nuestra masa bien fermentada sobre la mesa de trabajo de esta manera. Vamos a tener cuidado de no maltratar tanto la masa. Yo la voy a colocar por aquí y vamos a empezarla a porcionar tantos de 70 gramos. 70 gramos es un tamaño de una concha, digamos, estándar. Es una concha de las que venden en las panaderías. Evidentemente podemos hacer este pan más chiquito a 40 gramos, más grande a 100 gramos si tenemos una cafetería gourmet. Entonces yo me estoy yendo a los 70 gramos, que es un tamaño estándar que podemos manejar fácilmente. Lo que sí es importante es que hagamos todas las conchas del mismo tamaño para que al final la cocción sea pareja. No metamos al horno panes de 70 con panes de 80 gramos o de 100, porque algunos quedarán más cocidos que los otros. Entonces vamos a seguir pesando 70 gramos. Aquí me voy a quedar pesando. Después del pesado vamos a bolear y yo regreso con la masa boleada. Te muestro cómo las vamos a tapar. Las conchas están boleadas. Ahora sí vamos a hacerle un segundo boleado para asegurarnos que nos queden perfectas y es momento de colocarlas en una charola para hornear. Vamos a colocar solamente 8 en este caso. Esta es una charola pequeña, pero dependiendo el tamaño de sus charolas y de sus hornos, podremos hornear las que queramos. Ahí una más y vamos a terminar con 2 más. Vamos a colocarles un poquito de manteca vegetal. La manteca vegetal sirve para que la masa que está hecha de manteca vegetal se adhiera. Puedo hacer conchas con mantequilla, sí puedo hacerlas. En lo personal prefiero de manteca vegetal, que es la receta original, porque si las hacemos de conchas, de repente en el horneado el marcado de la concha se puede borrar un poco. Entonces yo prefiero hacerlas de manteca vegetal, pues las pueden hacer como ustedes quieran. Nos ponemos manteca en las manos de esta manera y vamos a presionar ligeramente los panes para que se adhieran de grasita. Ahí está, perfecto, bien adheridos. Estos panes de aquí los colocaré en otra charola más adelante. Me limpio mis manos siempre y vamos a empezar a tapar las conchas. ¿Cómo lo hago? Pongo mi masa que hicimos hace unos minutos, poco de harina, la voy a trabajar de esta manera y voy a empezar a porcionarla más o menos en unos 8 pedacitos. ¿Por qué 8? Porque hice 2 sabores y de una receta me tienen que salir unas 15 conchas, entonces yo la voy a porcionar más o menos en 8, o podemos ir a la báscula y pesar bolitas de 20 gramos. Yo les quiero hacer ahorrar un poquito de tiempo, pero también podemos hacerlas así, pesaditas de unos 20 gramos. Ahí está mi masa. Voy a trabajarla de esta manera y vamos a sacar de aquí otros pedacitos. Ahí está la masa perfectamente bien porcionada. La voy a colocar por aquí para que la puedan ver bien y vamos a empezar poniéndonos harina en las manos
voy a poner la masita de chocolate y de esta manera, como haciendo una tortita, vamos a dejarla delgadita, que quede bien redonda, y esta la voy a colocar encima de cada pan. Y otra cosa que vamos a hacer es que la vamos a dejar ahí y vamos a adherirla muy bien. Hay que confiar en que la levadura haga su trabajo y la levadura va a hacer que vuelvan a levantar. Mucha gente tiene miedo en este paso, ya no la adhiere bien y cuando mordemos la concha horneada se nos va a deshacer o se nos va a caer la pastita azucarada. Entonces no tengan miedo, así la trabajamos muy bien. Cuando tengamos el velo de buen tamaño, lo colocamos y así. Y aquí me voy a quedar tapando todas las conchas y regreso para enseñarles cómo vamos a marcar las conchas. Es momento de hacer el marcado de la tapa. Se le conoce conchas porque este marcador te da una forma de concha de mar. Con un poquito de fuerza vamos a ir marcando uno por uno, de esta manera, que se vaya cortando, no tan profundo, no hay que cortar la masa tanto. Y ahora vamos a dejar en reposo a temperatura ambiente estas conchas por lo pronto, o al menos durante 1 hora, y yo regreso para mostrárselas bien infladitas con las instrucciones del horneado. Quiero que miren cómo las conchas están listas, han levantado de la charola, inclusive el velo que le pusimos, la tapita, ya está más crecida. Es momento de llevarlas al horno 170 grados centígrados de 18 a 20 minutos. Vamos a revisar el color que quede bien doradito y cuando estén listas yo regreso para mostrárselas. Estas conchas quedaron espectaculares. Recuerda que si las haces puedes compartirlas en nuestras redes sociales y para más recetas la puedes encontrar en livendo.mx. Hasta la próxima. Descubre Livendo, la nueva masa madre para hornear en casa, disponible en tiendas de autoservicios.